Buenos días, hermanos en Cristo y María. Otra vez aquí para compartir lo dulce, lo hermoso, lo extenso de la palabra viva de Dios hoy en esta fiesta de San José, que es el esposo de la Virgen María, que es el padre putativo del Niño Dios, que es el patrón de la Iglesia Universal y el patrón de muchísimas otras cosas más. Pero hoy nos importa de manera particular la figura de José, el personaje, la persona de José, el hombre José. La primera lectura de hoy, la iglesia la ha tomado del segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versos 4 al 5a, versos 12 al 14a y verso 16. En aquellos días son los días del Señor. Vino esta palabra del Señor a Natán. Todos sabemos que Natán es el profeta en tiempo del rey David y que está encargado en más de una ocasión de llevarle buenas y malas nuevas. Y el Señor le pide a Natán que vaya a la casa de David, su siervo. Y así lo dice la palabra, porque David, con todo lo rey que pueda ser, no pasa de ser el siervo de Dios. Y se espera de ti, de mí, otro tanto. El siervo de Dios en ese sentido va a ser aquel hombre, aquella mujer que están a la escucha de la palabra de Dios, para acuñarla en su corazón, tatuarla en su historia, para ponerla en práctica, para enseñársela a otros. Un siervo que trabaja por el reino de los cielos con el fin de recoger sus frutos a tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere que Natán le diga a David? Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres. Eso en español significa el día en que te mueras, cuando te hayas muerto, cuando ya no estés en este mundo, cuando se dé su tránsito, tu paso por este mundo. Ese día o en esos días, entonces yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Es una promesa de parte de Dios que está ratificada. Siempre habrá un descendiente tuyo sentado en el trono de Israel. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré tu reino. Y ahí, literalmente, ¿de quién estaría hablando? Literalmente de Jesús. Bueno, pues sí, porque es una profecía a futuro y al final es una profecía de corte espiritual, por lo tanto está hablando de Jesús. Pero en primera instancia está hablando también de Salomón, del hijo que David va a tener con la esposa de Urías, de Salomón. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Esa frase es fundamental. De hecho, esa frase es parte de la alianza. ¿Qué decía la antigua alianza? La antigua alianza decía: ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Era una alianza de un Dios con un pueblo, con una comunidad, con un todo. Y entonces marchaban todos a la voz de Dios. Había un líder, un caudillo siempre a través del cual Dios le hablaba, pero era un conjunto completo y un pueblo completo que marchaba a la voz de Dios. La nueva alianza, ¿qué va a decir? Tú eres mi hijo, yo soy tu papá. Ahora es una alianza de un Dios con cada individuo, contigo en particular. Y en esa alianza la clave sigue siendo la misma, la fidelidad, tu fidelidad. Y por lo tanto la de tu casa, la de tu familia. Y si quieres, la de tu pueblo, la de tu comunidad. Y también la de la Iglesia Universal, porque aquel pueblo elegido es ahora la iglesia verdadera. Y tú eres esa iglesia, parte de esa iglesia y esa iglesia misma. Tú eres parte del cuerpo místico de Cristo. Será Él quien construya una casa en mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Esa frase me encanta, porque será Él quien construya una casa en mi nombre. Vamos a tomar un texto y vamos a aplicarlo. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero dilo de palabra y bastará, porque yo también tengo sirvientes a mis órdenes. Le digo a uno que vaya y va, al otro que venga y viene, a este que haga esto y lo hace. Y Jesús se maravilló de encontrar tanta fe en aquel centurión.
simplemente porque dijo, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, dilo de palabra y mi criado sanará. ¿Cuál será desde ese texto la casa que Dios quiere que yo le construyamos? No será un edificio, de eso podemos estar seguros. No será otra iglesia, ni con tantos codos, ni medidas, ni adornos, ni nada de eso. Aunque no está mal que se construyan esos lugares, pero no es eso. Tienes que estar hablando de esa casa en tu interior, de ese corazón, de ese trono donde Dios quiere sentarse, del estrado donde Dios quiere colocar sus pies para dirigir el resto de tu vida y la vida de los tuyos. Entonces dile al Señor en fe en esta mañana, construye, Señor, en mi corazón esta casa que va a ser como una antesala, un anticipo de aquella mansión que tú me prometiste y que yo sé que voy a heredar en el último día, siempre y cuando vivamos cumpliendo con todo lo que tú estipulas en tu palabra de vida. Que no son leyes para asfixiar al que tiene que cumplirlas, sino invitaciones para facilitar el camino de quien las quiera cumplir. Y eso es sumamente importante. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Eso es promesa de vida eterna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. ¿Qué es lo que te voy a dar? El reino de los cielos. La promesa de la salvación. ¿Cómo cantaba el Salmo responsorial en la fiesta de San José? Su linaje será perpetuo. Ahí tenemos a San José, en medio de ese linaje. Cuando leemos la genealogía de Jesús, José aparece definitivamente. De hecho, el Evangelio de hoy comienza con esa última parte de esa genealogía. Y Jesús, hijo de José. Entonces, ¿qué sucede realmente con esto? Que el salmista, sobre todo en el verso 3 que hemos leído hoy, en el Salmo 88, el verso 3 va a decir, Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con Él será estable. Es hermoso. Invoca el nombre del Señor. Y al invocarlo, comprométete. Y al comprometerte, cumple con lo que Dios pide. Si eso se da, entonces Él mantendrá eternamente su favor sobre ti. Tu petición será escuchada. Tu casa será bendecida y tus hijos, donde quiera que se encuentren ahora, querrán en su momento regresar a la casa de papá para cumplir con lo que les toca e igual trabajar por sus propias almas. La segunda lectura en la solemnidad, 2 lecturas por ser la solemnidad, es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 4, versos 13, 16, 18, verso 22. No por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron Abraham, su descendencia, la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Esa promesa la conocemos bien. Sal afuera, cuenta, mira las estrellas del cielo, las arenas del mar, así de grande será tu descendencia. Una promesa hermosa que Dios le hace a Abraham. Promesa que no se cumple mañana, ni pasado mañana, ni el mes que viene. Años, largos años. Y mientras más, imagino yo, la gente se burlaba de Abraham porque pasaba el tiempo y la promesa para nada, más fuerte, con más confianza, Abraham esperaba en el Señor. ¿Qué fue lo que justificó a Abraham? Uno podría preguntarse, hasta ser llamado el padre de la fe. ¿Qué sería lo que lo justificó? ¿Sería su sola fe que creía, punto, que creía y ya? Bueno, era su sola fe, acompañado de sus solas obras. ¿Cómo sabemos que Abraham creyó? Porque todo lo que hizo, todo lo que dijo, apunta a que estaba esperando, a que le estaba creyendo al Señor, a que no se iba a rendir. Claro que su fe estaba allí, firme, clara, precisa, pero la vemos en su obrar, en su esperar, en su confiar, en su abandonarse. Aquel texto bíblico impresionante, que pasa el ángel del Señor, que Abraham sale corriendo detrás de él. Señor, si he encontrado tu favor, no pases de largo frente a mi tienda. Es como si Abraham dijera, estoy aquí,
esperando, confiando, sabiendo que tú vas a cumplir. Si este es el día, cúmpleme. Si este no es el día, ok, vete. Yo seguiré esperando porque el día va a llegar. Fue por la fe, una fe enmarcada en una justicia impresionante, pero por unos hechos, unos actos, unas obras que enmarcan perfectamente esa fe y dicen que Abraham sí creyó, sí esperó, sin tomarse descansos, confiando en el Señor plena y absolutamente. Esa misma fe que hizo que Abraham esperara de esa manera, garantizó que la promesa estaría asegurada, porque Abraham creyó y esperó en el Señor. ¿A qué te llama esta segunda lectura? Espera, cree, no te desesperes. Que estás cansado, bueno, pues se vale cansarse. Que quieres tomarte un descansito, hasta se vale descansar. Lo que no se vale es cambiar a Dios por un Dios falso. Dejar la casa de papá por un lugar donde te sientes mejor, porque Dios no es un sentimiento, Dios es un estilo de vida. Buscar algún lugar donde realmente seas escuchado porque quieres decir lo que a ti te parece y quieres oír lo que a ti te conviene. No puedes dejar la palabra de Dios por una palabra acomodaticia, porque en fin de cuentas la palabra de Dios es como espada de doble filo. Hiere al entrar y hiere al salir. Pero es esta herida sanadora que lo que toca lo transforma, que te desbarata definitivamente para sacar de nuestro interior todo lo que a Dios no le agrada, pero que nos hace de nuevo, nos reconstruye, y esta vez siempre decimos que nos coloca sobre el altar en forma de patena para que podamos sostener en nuestro corazón el cuerpo vivo de Cristo y comernos al Dios en el que creemos. Entonces esa segunda lectura es una invitación a creer y esperar contra toda esperanza. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se había dicho. Así será tu descendencia, por lo cual le fue contado como justicia. Créele al Señor, y yo te digo, verás la gloria de Dios. El Evangelio va muy a tono con la solemnidad que celebramos hoy. San José, esposo de la Virgen María, patrón de la Iglesia Universal. Está tomada del Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, verso 16, versos 18 al 21, verso 24a. Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ese es el final de la genealogía, es el comienzo del Evangelio que estamos viendo hoy. ¿Qué fue en una historia generalizada lo que pasó aquí? Bueno, que José y María estaban desposados, todavía no vivían juntos, aclara la palabra, ella era virgen. Estando desposados sucedió que María quedó embarazada. La historia la conocemos por obra del Espíritu Santo. María seguro en algún momento tuvo que decirle a José. Y la reacción humana de José, lógica, cualquiera en su lugar hubiese reaccionado de una u otra manera. ¿Cómo reaccionó José? Se diría en su corazón, es mi novia, mi comprometida, la misma ley nos compromete, los dos somos descendientes de David, y se espera que los descendientes de David se casen uno con otro porque de ahí tiene que nacer el Mesías. Todo eso quizá lo pensó José en su momento. Pero yo no he tenido nada que ver con ella. Si está embarazada, conclusión lógica humana, ese niño no es mío. Tengo varias alternativas. Una, según la ley, denunciarla y que la apedreen, muere ella y el niño por lo que me hizo. Otra, aceptarlo así sin más ni más y cargar con un hijo que no es mío. Tengo esa opción. Otra opción que me deja la ley es abandonarla en secreto. Por lo menos la libero de que la apedreen y el niño puede nacer. No sé lo que será de él porque yo me desentiendo, pero puedo hacer eso. Y con esos pensamientos, dice el texto evangélico, que Jesús se acostó a dormir. Perdón, que José se acostó a dormir. Y esa parte del texto me encanta. Fíjate que decimos que José era el carpintero de Nazaret. Y Dios no va al encuentro de José cuando está construyendo un juego de muebles o una mecedora o algo por el estilo. Tampoco cuando va corriendo de un lugar al otro desesperado o está en el río buscando agua. No es así. Cuando duerme, cuando José se detiene, cuando para su proceso. Entonces, ¿a qué te invita este texto?
Hermano, tenemos que detenernos. De alguna u otra manera, la prisa nos está acabando, nos está matando. Y tal parece que si no queremos detenernos por nuestra propia voluntad, y porque Dios en su palabra, Él mismo se detuvo y lo pide, entonces la naturaleza se encargará. Y ahora definitivamente nos ha detenido. Esta reflexión siempre la hacemos desde el púlpito, desde el altar de Dios. Estamos detenidos en esta oficina. Pero esta detención no puede detener la obra de Dios. Estar detenidos por un segundo, por el tiempo que sea, no puede detener el quehacer de cada hombre, de cada mujer, de este país y del mundo entero. Y entonces es hora de obrar con el corazón y aprovechar el mínimo momento para redescubrirnos, para conocernos, para amarnos otra vez y para amar más a los nuestros. Mientras José dormía, mientras tú estás detenido, si te dispones, el Señor te va a hablar al corazón. Y lo que no entiendes y lo que no es aceptable, Dios te lo puede hacer comprender. José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María a tu casa, a tu mujer, porque la criatura que espera viene de lo alto, es hijo del Altísimo. Con esa explicación, dice la palabra que en cuanto José despertó, sin más preguntas, sin más miramientos, en cuanto José se hizo cargo de la realidad, cumplió con la voluntad de Dios. Dios te ha detenido. Ojalá que cuando salgas de este encuentro, de este encierro, salgas a cumplir con la voluntad de Dios en tu vida, a ser mejor persona, a transparentar el amor de Dios, a compartir la gracia, a ser mejores vecinos, a tratar mejor a los de casa y a atraer a tus hijos con lazos de amor a la casa, a la presencia dulce de papá. Básicamente y en general esa será la historia. Cuando José se despertó, hizo lo que el Señor le había mandado a través de su ángel. Y cuando uno analiza bien, ¿quién es José? Bueno, es que bien poquito de José sabemos. De hecho, ¿sabías tú que María en toda la Biblia habló 6 veces nada más? Búscalo en los evangelios. En toda la Biblia, María solo habló 6 veces. ¿Tú sabes cuántas veces habló José? Ninguna. No hay ni una palabra que salga de la boca de José en todos los evangelios, ni una. Es el caballero del silencio más audible, el silencio que más se escucha. Sin embargo, ese silencio de José no es sometimiento. Ese silencio de José es saber ocupar mi lugar. Porque el lugar es el del Mesías verdadero, el del Cristo de la gloria. Y el mío, ser su protector, diría José. Solo ser su protector. José iba a ser el caudillo de Jesús, como Moisés fue el caudillo del pueblo santo de Dios. Podríamos decirlo en esas palabras. No habló José ni una sola vez en las Escrituras. Es interesante que es mencionado muy poquitas veces. De hecho, Marcos nunca lo menciona. Juan lo menciona una vez y Mateo y Lucas bien poquitas veces. Poquitas, y siempre, lógico, en referencia a Jesús, por algún dato de la vida de Jesús. Entonces desaparece de los evangelios, desaparece sin dejar rastro, simplemente desapareció. Después de los 12 años, que es la última referencia que se hace de José, no volvemos a saber nada más. Suponemos, la iglesia supone que murió en algún momento entre los 12 y los 25 años de Jesús. No aparece más. Y no tiene que aparecer, porque el caballero del silencio se silencia para que la voz sea más audible, más escuchable. Todo lo que José tenía que haber hecho con Jesús, lo hizo en la intimidad, en el secreto de sus corazones, en el encierro de su casa, en el apartarse. Lo educó como lo tenía que educar. Primero como su hijo propio, su hijo amado. Y segundo, como el hijo amado de Dios, con una misión particular entre los hombres. Es más o menos para el siglo IX que empezamos a escuchar cosas de José. Luego se solidifica en el siglo XVI y en el siglo XX pues ya tenemos montones de historias de José. Y ahora ocupa el lugar que le corresponde dentro de la iglesia. Y tiene sentido.
Todo el silencio de José que tuvo durante el tiempo en que Jesús vivía, lo tuvo también mientras la iglesia vive. Ahora la iglesia ha querido oír su voz y le ha dado voz a la figura de José. Su fiesta se celebra hoy, 19 de marzo, la fiesta de San José, que es el patrón de la Iglesia Universal, que es el esposo de la Virgen María. Y el 1 de mayo, San José Obrero, porque es el del trabajo. Y, lógicamente, en la Sagrada Familia, José aparece de manera particular y en algunas otras actividades de la Iglesia. Es patrón de muchísimas cosas, de las familias, por ejemplo. Pues deja que hoy irrumpa en tu casa, que se mete en tu hogar, que esté ahí con tu familia, que bendiga esa casa, que le inyecte ese silencio de corazón a corazón, para que cuando hablen sea la voz de Dios la que dirija esa familia. Y un dato muy interesante que me llamó la atención fue ¿por qué a los José le dicen Pepe? Bueno, porque José, dicho de una forma real, es el padre putativo de Jesús. Y entonces cuando se hacían obras de arte donde José aparecía, cualquier tipo de obra, se firmaba. Y al lado del nombre de José ponían P.P., padre putativo. Entonces la gente leía José, Pepe. Y de ahí básicamente es que va a aparecer ese hermoso apodo para todos los José. Por lo menos fue la información que me llegó y es lindo y suena bien. Entonces pidámosle a José en esta hora santa. Tú que eres el patrón de las familias, el patrón de la iglesia verdadera, de la iglesia universal, el esposo de María Santísima, el padre putativo de Jesús y por ende padre espiritual de todos nosotros. José, con tu silencio, ven a hacer elocuente la voz de Dios. José el justo, ven a enseñarnos la justicia. José el bondadoso, ven a desbordar de bondad nuestros corazones. José el custodio, ven a acompañar nuestro caminar hasta que regresemos a la casa del Señor. José el esposo amoroso, fiel, casto y puro, ven a purificar y a castificar nuestras almas, para que nuestros corazones, imitándote a ti, vayan en el camino correcto hasta el encuentro personal con tu Hijo, el bien amado. José, el hombre santo, ayúdanos en este camino. Cada hogar en este momento te necesita y tú tienes la capacidad de parte del Dios de la gloria para estarte en cada hogar. Ven, siéntate con nosotros a la mesa, espiritualmente hablando. Corrígenos como 1000 veces lo habrás hecho con Jesús. Dirígenos como lo hiciste con Él. Tómanos de la mano al caminar, enséñanos a trabajar, pero sobre todo enséñanos a orar, porque segurito que le enseñaste a rezar, a compartir con los demás el trabajo y el pan, y a vivir en la dignidad de hombres buenos, de esposos fieles, de padres santos, de amigos leales, de hijos amorosos de Dios. Que el Dios del amor se descienda poderoso en esta gran solemnidad de San José sobre todos nosotros y nos cubra con sus virtudes y podamos de Dios recibir su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.